6:47. La situación de orden público en el país, que es muy complicada en el Valle del Cauca y en el departamento de Antioquia. En las últimas horas fue asesinado el patrullero Luis Carlos González Bejarano y herido su compañero Julio César Atencio Sánchez en el municipio de Andes. Y hay enfrentamientos con el Clan del Golfo en Briceño, también en el departamento de Antioquia. General en retiro Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad del departamento de Antioquia, buenos días. Buenos días, un saludo especial para usted, toda la mesa de trabajo y los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. General, ¿qué es lo que está pasando en el departamento de Antioquia? ¿Qué tan graves son estas dos situaciones que estamos registrando? Bueno, el día de ayer, como ustedes tuvieron conocimiento, pues fue noticia a nivel nacional el atentado que sufrió personal de nuestro ejército perteneciente al batallón Rifles con una mula bomba. En ese hecho murió el subteniente Monsalve y fueron heridos dos soldados, Juan Rosso y Edwin Muñoz. Estábamos saliendo de esa situación y anoche se nos presentó otro atentado contra la fuerza pública. Esto ya es en el municipio de Andes, en zona rural, en un corregimiento que se llama Santa Rita. Allí hacia las 7 de la noche habían unos policías de la subestación llevando a cabo un puesto de control. Se presentó un ataque, el cual lo perpetran dos sujetos que se movilizaban en una moto, y de ese ataque fue asesinado, como usted bien lo dijo, el patrullero Luis Carlos González y herido el patrullero de policía Julio César Atencio. El primer hecho se atribuye a la columna al ELN, a un cabecilla alias Matías, que constantemente nos está cometiendo actos terroristas, quema de vehículos en esa zona del departamento, dinamita la vía cada que se le da la gana, perdóneme la expresión. Y el hecho de anoche en Andes se le atribuye al Clan del Golfo, a un sujeto alias el Guajiro. Esa es la subestructura Edwin Román Velázquez Valle del Clan del Golfo. La situación de Antioquia es muy complicada, sí, sumamente complicada. Nosotros hace 2 días tuvimos la quema de unos vehículos en la vía La Costa, en Puerto Valdivia, perpetrado por ese alias Amir. sí. Valga la oportunidad para decir que por ese sujeto desde el año pasado la gobernación de Antioquia está ofreciendo hasta 500 millones de pesos por información que nos conduzca a la captura de ese sujeto. Claro, general, concentrémonos por favor en lo que está ocurriendo en Briceño. Es que allí todavía hay versiones contradictorias. El ministro de Defensa en una primera declaración habló de entre 30 y 40 muertos del Clan del Golfo en unos bombardeos que está haciendo la fuerza pública, el ejército, contra esa organización. ¿Usted tiene verificación de que en esa operación puntual que estoy refiriendo, que señala el ministro de Defensa, hubo 40 muertos? No, tenemos una información muy escueta de la situación. Conocemos de un bombardeo que fue llevado a cabo por parte del ejército de la mano con la Fuerza Aérea en zona rural entre los municipios de Briceño y Valdivia. Estos son 2 municipios colindantes. Es una zona sumamente difícil, es una zona muy escarpada. Sabemos que allí hubo una operación Beta que se llevó a cabo, pero no tenemos nosotros desde la gobernación de Antioquia mayor información al respecto. O sea, no hay confirmación de 40 muertos en esta operación, general. No, señor, hasta el momento nosotros como gobernación de Antioquia no tenemos esa información tan puntual. Conocemos, como le digo, sí, que se llevó a cabo el bombardeo, pero no conocemos los resultados. No lo sabemos. Es lo mismo que está diciendo en una segunda declaración el ministro de Defensa, el general en retiro, el general Pedro Sánchez, de que habrá que esperar que las tropas lleguen al lugar para poder verificar por qué los bombardeos causaron deslizamientos de tierra y no es posible verificar la cantidad de bajas que hay del Clan del Golfo, Santiago. Sí, general Martínez, pues es que lo que usted nos cuenta es un deterioro de la seguridad en general en Antioquia y hemos visto además acciones de grupos armados que hace meses o años no se presentaban. ¿Qué requerimientos han hecho ustedes al gobierno para que les apoyen desde el nivel central operaciones o recursos para las fuerzas militares y para la policía, y qué les han respondido? Bueno, mire, desde el año pasado nosotros venimos escribiendo al ministro de la Defensa.
Hemos hecho alrededor de unos 50 documentos solicitando la intervención Ministerio desde el orden nacional, porque a pesar del trabajo tan dedicado, tan responsable que hacen las fuerzas en territorio, nosotros creemos que la capacidad de las fuerzas en territorios ya fue superada. De tal manera que hemos acudido infinidad de veces al Ministerio de la Defensa pidiéndole que acciones como las que lleva a cabo en el Cauca, en el Plateado, se realicen en Antioquia. Necesitamos acciones sostenidas, permanentes en el tiempo, con objetivos claros, precisos, concisos, donde haya una fortaleza grande de policía judicial, de inteligencia, de grupos especiales, para poder afectar de manera contundente estas estructuras que permanentemente, ustedes permanentemente escuchan que hay desplazamientos, que hay enfrentamientos. Hace 3, 4 días tuvimos enfrentamientos en Yondó que nos generó el desplazamiento de 35 familias. Permanentemente estamos teniendo enfrentamientos en límites entre el sur de Bolívar y el nordeste de Antioquia. Entonces resulta afectado Segovia, resulta afectado Remedios. Tenemos los constantes atentados en la vía La Costa por parte de este sujeto Samir, enfrentamientos por los lados de Yarumal, cuando no es Yarumal es en Anorí. La situación es muy complicada y el digamos que el Ministerio de Defensa no le ha puesto la lupa al caso en Antioquia. Bueno, es lo que está denunciando a esta hora el secretario de Seguridad del departamento de Antioquia y estamos a la expectativa de saber finalmente qué fue lo que ocurrió en el bombardeo en Briceño. General, muchas gracias. A ustedes muy amables, un feliz día. 6:54.